Hola, buenas noches. Me llamo Emilio y llevo mucho tiempo pensando cuando me hablan de la gente, me habla de religiones y tal, y la religión, de tantas sectas y tantos tipos de religiones que hay y tal. Y yo he estado dándole vueltas mucho a cómo pienso yo que es la religión y yo la veo de una forma muy, muy realista para mí, muy realista como es la vida hoy día, ¿no? Eh, y por qué sigue habiendo la gente que sigue pues la Biblia, el Nuevo Testamento, el Corán, tantos y tantos libros, que cada uno habla a como les ha venido bien a cada país, a cada estado, a cada localidad incluso, ¿vale? Porque hay muchos sitios que se hacen pequeñas sectas de religión que derivan un poco de aquella, de la otra, de la católica, de la anglicana, de las que sean, ¿no? Entonces, para mí no, para mí yo veo que eh, cuando me hablan, alguien intenta hablarme de una religión como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Yo digo, mira, yo para mí no debería haber ningún libro, no haría falta ningún libro, no haría falta, o quizás sí uno, perdón, quizás sí uno, pero no tan extenso, sino muy escueto. Y lo explicaré. Porque para mí, eh, si, si miramos atrás a cómo nació y por qué nació la falta de que hubiera una religión o una forma de portarse bien las personas, tal como yo he ido viendo por ahí y leyendo y viendo incluso películas y todo que lo explican algunas muy bien, pues cuando Dios creó el mundo, por decir algo, por decirlo de una manera pragmática, ¿vale? De una forma coloquial, creó el mundo y puso a los hombres ahí en el mundo, pues dijo, bueno, vamos a ver cómo se portan. Los iba mirando. En teoría, pues tenía que ser algo parecido a esto, ¿no? Entonces los iba mirando, iba a ver cómo se comportaban y tal, y aquello pues veía que pues unos iban bien, otros iban mal, otros iban peleando, otros robaban, otros asesinaban, otros violaban, otros hacían barbaridades. Entonces él dijo, yo tengo que arreglar esto, porque yo no puedo bajar allí a hacer todo esto, tienen que ser ellos mismos, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué hago? Pues voy a buscar de todos los que hay, que yo he puesto ahí, y la evolución que han ido haciendo, esto pasado ya por siglos, ¿no? Seguramente. Y dice, voy a ver quién es el que me da una confianza, que esté bien con su familia, que su familia sea capaz de decir que puede dejar lo que está haciendo para hacer una cosa que yo le voy a pedir, que a lo mejor no sabe ni quién soy, porque no lo sabe, aún no me daba a conocer. Eso es lo que pensaría Dios, según mi criterio, ¿eh? Cuidado, solo es mi criterio, solo digo lo que yo opino, ¿no? Entonces diría, voy a buscar un hombre. Fue mirando y encontró a Moisés. Dijo, mira, esta es una gran familia, tienen ovejas, tienen animales, van transumantes por ahí, andando por los caminos y tal, y todos los hermanos y todos van muy bien avenidos, las mujeres también con ellos, con los cuñados, las hermanas, todo, muy bien. A este creo que si fueran todos así sería fantástico, ¿no? Pero entonces, los que no son así, pues hay que enseñarles a que se comporten como este señor. ¿Y cómo lo hago? Pues voy a darle, voy a darle toques para que me oiga y que sepa que hay una voz que le habla, ¿no? Y lo llevaré a un sitio para hablarle y explicarle lo que quiero hacer. Y entonces fue hablándole hasta que lo convenció y entonces él tenía que convencer a su familia de que se tenía que marchar. Unos días, digamos, lo que sea, ¿no? Y eso es como lo veo yo, ¿eh? Y entonces dije, bueno, pues la familia le dejarán porque son todos muy abiertos, son todos muy como me gustaría que fueran todos, ¿no?
Y entonces, pues, Moisés le dijo a la familia que se tenía que ir a hacer unas reflexiones porque le había oído una voz, que era Dios, era el que había creado todo, y entonces tenía que obedecerle para ver qué quería explicarle y qué quería decirle, para ver cómo encaminaba todo el mundo, ¿no? La gente. Entonces lo mandó a ese monte, allí se tiró pues el tiempo que se tirara, empezó a hablar, a explicarle, a decirle lo que creía él que tenía que hacer, tenía que ser como tú pues, me parece que tú cumples muy bien con lo que yo pretendía en la tierra que hubiera, los hombres y las mujeres y todo, que todos fueran así en armonía, ¿no? Que todo fuera bonito y fueran buenas personas y se ayudaran y todo eso. Entonces estuvo todo ese tiempo contándoselo y dice, y vamos a hacer unos mandamientos para que haya una directriz, ¿no? Y vale, pues fueron haciendo los 10 mandamientos. Vale. Eso pasaron esos 40 días, o lo que fueran, y entonces la gente que sabían que iba allí, porque habían estado hablando todos, y las familias también, pues dice, vamos a ir. Pero como tardaba tanto, ¿qué hicieron? Como eran idólatras de cualquier cosa, pues cogieron el oro de todos, de collares y todo eso se ve en la película Los 10 Mandamientos. Ahí lo explican muy bien. La del, ¿cómo se llamaba? El Charlton Heston. Allí lo explica bastante bien eso, como yo lo veo. Y entonces cogieron y dijeron, vale, vamos a hacer, ese hombre igual se ha muerto ahí arriba y ya no baja. Que vamos ahora a estar esperando aquí en la mujer y todos diciendo, no, esperad lo que dijo, que él bajará. No, vamos a esperar tanto tiempo. Pues hicieron un vellocino, ¿no? de oro y empezaron a adorarlo, pero con fornicación, con violencia, con asesinatos, con aberraciones, borrachos, todo el día Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es como yo voy viendo toda la película, de cómo yo creo que debería haber nacido la religión buena, porque para mí solo tenía que haber una y ahora lo explicaré por qué. Entonces, cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos, con las tablas, vio eso y se enfadó mucho, claro, porque no lo habían esperado. Se enfadó, pero explicó los mandamientos que había impuesto Dios para que tuviéramos que cumplir unas directrices y un camino. Y entonces ahí es donde se pierde un poco, como para mí, al menos para mí se perdió, porque yo no he profundizado tanto, pero sí que puedo opinar de cómo yo creo que debería haber sido para que no se torciera, porque ahí es donde se torció para mí, es en ese punto precisamente, que le explicó todos los 10 mandamientos y cuando acabó dijo, estos 10 mandamientos se encierran en dos, que mucha gente no me lo sabe decir. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como te quieres tú, como a ti mismo. Ese mandamiento, ese para mí esa es la religión. Para mí esa es la religión. Si tú haces eso, eso es religión. Y es la verdadera religión para mí. Dios está arriba para solo cuando tú quieras consultar, pero no tienes que ir a un oráculo, a una casa, allí con unos curas, no. La religión tenía que haber cogido a Moisés, para mí, siempre, y haber dicho lo que pasó cuando Jesucristo, que cogió unos apóstoles, pero allí se hizo también muy mal, porque aquello era un arreglo que tenía que haber arreglado lo que yo ahora digo de Moisés, porque tenía que haber nacido cuando Moisés, entonces no tenía que haber bajado Jesucristo ahí a nada. Entonces, para mí, en ese momento, tenía que haber cogido a personas tipo Moisés, o sea, de ese carácter, de esa forma, de esa afable, y empezar a escribir esos 10 mandamientos, hacerlos una especie de doctrina, para que sepan cómo comportarse los unos con los otros. Y que todos, a ver si cogía por decir algo, no quiero decir cifras ni nada, 100, vamos a poner 100 o 500,
para hacerlo más grande, para que puedan, porque entonces no había tantos millones como ahora en la Tierra, entonces habría pues a lo mejor 200 millones, por decir una cantidad, y para que fueran todo idéntico, pues hacer ese pequeño libro, que es uno solo libro, esas escrituras, que tenían que ser unas, y las escribía cada uno, de acuerdo a ese mandamiento. Por ejemplo, vamos a hablar del mandamiento no matarás. ¿Qué directrices ha de tener? Esta y esta. Entonces cada uno escribe uno, pero a la hora de leerlo y estar de acuerdo para dejarlo definitivo, lo hemos de leer e interpretar todos iguales, cada uno. Todos los 500 o los 100, los que sean, que hayamos cogido, todos tienen que leerlo exactamente igual. Si no, hay que repetirlo, hay que volver a modificar la escritura esa. Y así con los 10 mandamientos, con todos. Entonces, hasta los 2 últimos, ¿no? Cuando ese libro o esas escrituras cumplan, que todos han leído lo mismo, que no interprete cada uno lo que quiera, no. Porque la Biblia dice, según San Lucas, según San Mateo, según San Nicolás, según San Pedro, según San Juan, eso es según lo interpreta él. Entonces es una sola persona que interpreta aquella cosa, y aquello no me parece bien. Me parece que lo lógico es que todos los que van a transmitir esa religión, todos le interpreten igual, todos sea igual. ¿Qué pasa? Solo habría una religión, solo habría una, no habría hecho falta ninguna más, porque todo eso había que inculcárselo a los niños, en principio es a los niños para quien va dirigido, luego los que están mayores también porque ha llegado tarde, pero sobre todo enfocada a los nuevos, ¿no? A los que luego predicarán todo eso, pues serán los nuevos predicadores. Pero no hará falta predicadores, es que no haría falta predicadores según mi criterio. Haría falta que, entre comillas, lo que podíamos decir las escuelas de esa época, que fueron evolucionando evidentemente, se leyeran ese librito. Ese librito ya se inculcara a los niños esos. ¿Qué pasa? Que los primeros sería un poco más complicado de hacer, pero conforme va avanzando la vida, ¿vale? Y los niños van siendo más adultos y luego tienen hijos y así una capa tras otra de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento todos subirían igual, todos subirían al mismo nivel, con la misma creencia. No haría falta ni curas, ni religión, o sea, ni libros que interpretan las cosas de una forma y el otro de la otra, ni el otro, no me quiero decir nombres para que no se ofenda a nadie, pero no haría falta nada más que uno solo, porque ese solo se había hecho, como he dicho, de acuerdo a que todos leyeran y interpretaran lo mismo de cada mandamiento. Cuando todo eso estuviera en cada mandamiento, todos interpretaran lo mismo, cuando os lo explicaran, dijeran, ¿qué has interpretado ahora con lo que hemos modificado? Esto, y esto. Y tú también, yo ahora también lo creo, yo también. Tú no. Vale, pues hay que modificar otra vez. Hay que modificar hasta que todos lo que lean, lo lean idéntico. En ese momento ha nacido el libro de verdad. Ese es el libro bueno y el verdadero. Y la religión habría salido sola. No haría falta ni nadie que te dirigiera, porque ya vienes dirigido desde pequeño. Ya vienes autodirigido, que tu creencia es que tienes que hacer el bien. Porque tú tienes que hacer el bien todos los días. A tu vecino, tú en tu entorno. En tu entorno haces el bien. Eso es ser Dios. Para mí eso es ser Dios ya. Tú eres parte de Dios. Dios quiere eso. Si tú crees de verdad en Dios, ¿qué quiere Dios? Quiere que hagas el bien, que seas buena persona, que seas amable, que seas cariñoso, que ayudes. Como quiere eso, y tú lo intentas hacer, tú ya eres parte de Dios, tú eres una parte de Dios. Tú eres un pequeño Dios muy pequeño, pero lo eres. Tú eres parte de ese Señor de ahí arriba. Tú eres eso. Por lo tanto, tú estás siendo partícipe, eres un cachito de Dios, un cachito pequeñito, insignificante. Cuanto más y mejor lo hagas, mejor Dios eres, más cantidad de Dios y más elevado.
para ti, ¿vale? Y a los ojos de Dios. Pero todos iríamos en el mismo camino, todos iríamos igual. No había más que una religión, una sola. Y con esa sola funcionaría todo mejor, porque todos hablaríamos iguales, todos hablaríamos de la misma manera, todos teníamos los mismos pensamientos de lo que es el bien y el mal. Todos diríamos, eso no es así. Las leyes contra el que no cumpliera eso, que no lo cumpliría ya porque, por lo que sea, como personas humanas y cerebro, pues podemos derivar y variar, depende de cómo sea tus genes, ¿no? Entonces, y dónde hayas vivido y todo, y tú cómo te vaya evolucionando a ti la cabeza. Entonces, eso sería, las leyes, pasaría lo mismo. Las leyes para arreglar eso sería una ley para todo el mundo, la misma para todo el mundo, la ley que arreglara cosas. La ley que arreglara cosas, y a hombres y mujeres y a lo que fuera, sería la misma también. ¿Por qué? Porque todo ha nacido de esa, porque todo ha nacido por hacer el bien iguales todos, ¿vale? Todos hacemos el bien de la misma forma. Sabemos que hasta aquí es el bien. Todo lo que salga de ella no lo es. ¿Por qué? Porque todos hemos estado de acuerdo. Y quizás, al cabo de llegar a un consenso, decir, bueno, por decir una cantidad, cada 300 años o 500 años, se vuelve a hacer una reunión de todos los que dirigen los países, los que van, porque eso también evolucionaría de otra manera, también todos, y entonces vamos a hacer un consenso a ver si están funcionando de acuerdo a cómo la gente ha evolucionado ahora. La gente ha evolucionado un poco, vamos a ver si hay que modificar algo. Vamos a hacer otro consenso, como lo del el Concilio Vaticano II, por decir una cosa, ¿no? Lo de los el Papa, ¿no? Y todos los cabezas de distintas religiones, ¿no? Entonces, yo creo que si se hiciera esto, algo así parecido, si se hubiera hecho eso, no haría falta religiones. No interpretaría uno un libro, otro, y tú dices, no, tú no tienes de acuerdo. Porque yo he hablado con algunos de religión, yo tenía un amigo jesuita. Yo soy católico, porque en esa época pues te hacían católicos ya de cuando naces. Pero no practicante, ¿vale? No practicante. Entonces, yo sí he tenido mi criterio de la religión, como digo ahora, como la explico. Para mí, la religión es ser bueno cada día, intentar ayudar en todo lo que ves. Ves a aquella señora que no puede andar, ves a ayudarla si puedes. En tu entorno. Y cada uno en su entorno, no tienes que irte a América, no tienes que irte a África a ayudar, porque ya todos funcionarían igual, ¿vale? No habría esas descompensaciones de que en África se mueren los niños todos los días. Desde que era pequeño yo, pues no soy pequeño, bajito soy, pero soy un lapsus. Desde pequeño, quería decir, que oigo lo del Domu, lo de Cáritas, desde pequeño. Todas esas organizaciones, lo de cáncer, todo eso de donar, eso no tenía que existir. Porque los gobiernos, como ya se regirían por la misma ley, todos ya tenían que hacer que si aquel país, para que evolucione, porque por lo que sea aquel país, por el clima, por lo que sea, no evoluciona suficientemente bien, se aportan los técnicos necesarios, la gente técnica necesaria, para enseñarles a evolucionar a ese nivel, para que vuelvan a subir al nivel que estamos todos. Así en cada país. ¿Qué pasa? Entonces para mí sería fetén. ¿Por qué? Pues dices, está todo funcionando bien. ¿Por qué? Porque está bien organizado. Y si está bien organizado, las cosas bien organizadas siempre funcionan bien. El que diga lo contrario se equivoca. Si está bien organizado, funciona. La empresa funciona si todo está bien organizado. Si está mal organizado, pues tiene altibajos o al final cae. ¿Qué pasa? No habría tanta delincuencia, no habría muchas cosas que hay ahora que son barbaries.
que las oyes y te se ponen los pelos de punta cuando oyes esas cosas. Y dices, ay, es que tal y cual aquel que... Esas sectas que he oído, cuando oigo, se pone los pelos cuando una secta que es verdad, que se suicidaron todos el mismo día, niños y todo. ¿Eso qué es? Eso no es religión, eso es una secta mala, una secta, otras sectas que las mujeres tienen que irse a acostarse con el líder para que haya un consenso de que todos con todos están bien. ¿Eso de qué va? Eso es una aberración. Y ya te digo que yo no soy religioso, ni soy cura, ni soy nada. Mi amigo el jesuita hablaba con mi mujer era más religiosa, soy viudo, y estuve 56 años con la misma mujer, fuimos novios y me casé con ella y estuve enamorado hasta el final de ella, hasta hace 3 años y medio que falleció. Y yo, ella sí creía más que yo, ella es más creyente que yo, pero él, el jesuita, era muy amigo nuestro de los dos, ¿no? Yo ayudaba en la escuela y todo, y venía a casa a comer. Decía, no, me voy a casa, Emilio, a comer porque allí sabía que podía venir, entrar y abrir la nevera y coger lo que le diera la gana. Era su casa. Y hablando con ella, ellos a veces se ponían a hablar mucho así de la religión y todo eso. Y me lo contó después mi señora. Y dice, hablando, dice, es que, fíjate, Emilio no es tan, él no es tan religioso como nosotros y tal. Igual. Dice, mira, hay mucha gente que es más religioso que los religiosos. Hay mucha gente que sin saberlo es más que los otros. Emilio es de esos, dijo, porque él hace sin decir nada, sin ir a misa, no le hace falta. Él no le hace falta porque cree plenamente en lo que hace. Y si uno cree en lo que hace, no necesita religión. Necesitas como base de que hay que ser bueno, hay que hacer el bien y todo eso. Como base sí vale, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado, al menos en la que yo he estado, y en todas enseñan que hay que hacer el bien. Pero como hay muchas derivaciones, yo cuando oigo cosas de la Biblia que son unas barbaridades, me se ponen los pelos de punta cuando oigo esas cosas. Digo, bueno, eso está anticuado para mí, ¿eh? Y que nadie se ofenda, ¿eh? Que no se ofenda a nadie. Solo es mi opinión, mi humilde opinión. Hablo desde mi opinión. Que yo creo que si hubiera eso, no hubiera hecho falta casi nada. El mundo sería mejor. El mundo sería mucho mejor. Porque todo habría funcionado al mismo nivel. Todo iría en consenso a todo. Todo iría arrancando a la misma velocidad. Todo, aunque se quedara un poquito retrasado, para eso están nosotros que le ayudarían con los técnicos o la gente que supiera cómo organizarlo para que ese país vuelva a funcionar bien. No haría falta casi ni fronteras, no haría falta casi de nada. A lo mejor no habría hecho falta ni lo que hubo de la Torre de Babel, eso de que no sabemos hasta qué punto era verdad, ¿no? Como todo eso, ¿no? Por eso cuando dicen también, y ahora voy a decir una tontería, para algunos, para mí no, porque claro, todos queremos saber si aquello ha ocurrido de verdad o no. ¿Y cómo se sabe si ha ocurrido algo de verdad? Si hay testigos. Los testigos dan fe de que aquello pasó. Dan fe fidedigna de que aquello pasó. Y si dan fe fidedigna de que aquello pasó, porque había 300 mirando, pues eso lo hizo, eso pasó. Ese milagro, esa cosa, no sé, por decir algo, ¿eh? Ese milagro, esto es verdad. Porque claro, decimos, no querría que nadie se ofenda, ¿eh? Solo es mi criterio humilde, y el que no quiera mirar este vídeo, pues que no lo mire, pero solo es mi criterio, nada más, ¿vale? Nada más, no pretendo nada. Solo hablar, que me daba la cabeza esto y hablar de esto, porque me gustaría haber hecho esto mucho antes, porque creo que a lo mejor alguna pequeña cosa podría surgir de ahí. No lo sé, no me gustaría ser ahora yo aquí, querer ser ningún profeta de nada, ni nada. Simplemente estoy hablando desde mi humilde criterio. Solo es mi criterio. Entonces yo pienso que si más personas
hubieran hecho ese consenso en algún punto de la vida y hubieran dicho, vamos a hacerlo bien hecho, alguien se lo hubiera ocurrido decir, vamos a hacerlo bien. Y hacerlo bien es que tantos libritos que han salido, tantas religiones que han salido por culpa de que se hizo mal al principio, pues vamos a arreglarlo. Si alguien hubiera hecho eso en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, que no digo que aún no estemos a tiempo, también estamos a tiempo aún, si hiciera así, el mundo sería otro, sería mejor, sería más... no habría tantas diferencias entre pobres y ricos, no las habría, yo creo, no las habría, porque la gente estaría adaptada ya a todo eso, se habría adaptado porque ya viene desde los tiempos inmemorables, ¿no? Que dices, pues eso sería el chulo, porque sería muy bonito que hiciera la gente esas cosas, ¿no? Y dices, han sido capaces de hacer una cosa así. Me quito el sombrero, porque digo, que ansias de hacerlo bien y de querer mejorar el mundo. Y querer mejorar el mundo podría ser ese un paso muy importante, que alguien dijera, vamos a hablar con esto, y se reunieran gente con ganas de hacerlo bien hecho, como yo he dicho, creo que sería lo bien hecho, es mi criterio, y sería otro mundo, yo creo que sería otro, mejor, más tranquilo, más suave, la gente mejor, nos ayudaríamos mejor, no nos pelearíamos casi nada, menos delincuencia, menos todo menos pobreza, más igualdad. Y yo quería reflexionar sobre eso y contarlo porque es algo que me tiene dentro ya hace años. Y digo, el otro día hablando con una mujer que es testigo de Jehová, no es por nada, pero le dije, bueno, pero ¿por qué tú vas a tener razón y los católicos no, y los evangelistas no, y los budistas no? Todos tienen su razón. Entonces, claro, ahí es cuando dices, si la analizas toda, dice, cada una la deriva hacia su forma de pensar. ¿Por qué? Porque la han hecho hombres individuales. Hombres individuales. Entonces, eso no puede ser. Una religión bien hecha tiene que ser que todos lean igual, que todos lo equiparen y digan, todos leemos lo mismo. Ya puedes poner a Perico los Palotes a cualquiera de la calle, ¿qué lees aquí? ¿Y qué interpretas? Leo esto e interpreto esto. Está bien escrita, está bien escrito. Cuando todo es así, está bien hecho. Y así todas las leyes, Entonces estaría con criterio, con armonía y con buen hacer. Por lo tanto, lo dejo aquí esta reflexión, porque creo que es interesante. Mucha gente dice que no se puede hablar de religión. Sí se puede hablar, pero explicándolo y siendo comprensivos con los demás. Yo digo, si alguien se ofende, lo siento, no es mi intención que se ofenda a nadie, pido perdón ya de antemano, pero no es para que se ofenda a nadie, simplemente que lo hago para que vean que se podría arreglar unas cosas y podían ser mejores, que podría haber sido mucho mejor todo, pero que aún creo que estamos a tiempo siempre, porque no sabemos hasta dónde llegará la Tierra, ¿no? A continuar. Y si lo hacemos así, incluso a lo mejor dura más que como está funcionando ahora. Quizás podría pasar eso, que ahora funcionará incluso mejor si hicieran eso a partir de este momento, por decirlo de una forma, Y dices, ahora se podría hacer, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad para hacerlo mucho más y más deprisa. Se puede hacer más y mejor y más deprisa. Entonces, quizás ahora sí sería una evolución importante lo que se hiciera, una evolución muy grande y muy importante. Quizás sí que sería ese el momento. Este momento quizás sería el bueno. Así que dejo esta reflexión, que es una vivencia que he tenido durante años y me gustaría haberla explicado antes. Y no me atrevía, pero hablando el otro día con esta señora me sentí bien y digo, pues sabes qué, voy a hacerlo, lo que yo pensaba. Así que ahí lo dejo. Feliz Navidad a todo el mundo, que seáis buenos, felices,
ser buenos con los demás y ayudar al prójimo. Siempre, siempre.